Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a revisar otra cartera de un gran inversionista, Mohamed El-Erian. Mohamed El-Erian es el exdirector ejecutivo de PIMCO. PIMCO gestiona 2 billones de dólares, o sea, 2.000 millones de pesos, de dólares, sabiéndolo en español. También es un veterano del Fondo Monetario Internacional. Esto lo hace pues uno de los grandes inversionistas. Su portafolio, el cual vamos a estar revisando hoy, es aparentemente más complicado, pero vale mucho la pena. Así que quédate hasta el final para que lo conozcas. ¿Qué más podemos ver de El-Erian? El-Erian, en su libro When Markets Collide, presenta una cartera a largo plazo que absorbe impactos. A menudo también se le atribuye haber ideado la expresión nueva normalidad en la poscrisis financiera. De hecho, él ya había acuñado este término que ahora, 2020-2021, tan usado, e incluso modifica este término y le agrega la nueva normalidad 2.0, que, bueno, nos habla sobre todo lo que está sucediendo en el mundo actual. Muy bien, su portafolio, existen varios portafolios de El-Erian que te puedes encontrar en internet. Hoy vamos a ver el que contiene 11 activos, todos los activos que lleva su portafolio o los que él describe. Hay uno que está reducido a 8 activos, pero hoy vamos a ver ya que es el que nos da mayores probabilidades o más abanico de oportunidad de elegir activos. Si te gustaría que revisáramos el portafolio reducido de 8 activos, déjamelo en los comentarios. Pero ¿qué sucede? En este portafolio encontramos activos que no están normalmente en portafolios de inversores individuales. Está más enfocado, por ejemplo, a carteras institucionales y fondos. ¿Cuáles son estos activos? Vamos a ver. Nos da un 18% para acciones de Estados Unidos, 18% para acciones de países desarrollados, un 12% para acciones de países emergentes, 5% para bonos de Estados Unidos, 9% para bonos internacionales y 6% para bienes raíces. Si nos damos cuenta hasta aquí, pues es un portafolio a lo mejor parecido incluso al de David Swensen, del cual te voy a dejar un video acá acá en las tarjetas, o incluso Rey Dalio. Hasta aquí está muy similar a estos dos portafolios. También te voy a dejar un video acá arriba en las tarjetas para que los conozcas un poco más. Pero aquí es donde se pone interesante. Nos da 7% para capital privado. Dirás tú, ¿y cómo voy a poder invertir en empresas privadas? Ahorita lo vamos a ver. 7% para materias primas, 5% para bonos protegidos de la inflación, del cual tenemos un video, también te lo dejaré acá arriba en las tarjetas o en la descripción. 5% para infraestructura y 8% para oportunidades especiales. Este último activo pues causa cierta dificultad porque es un término demasiado amplio, oportunidades especiales, lo deja muy amplio. Podemos verlo también como alternativo o como especulativo incluso. También este último activo es el que nos da mayor abanico para elegir. Y ahorita vas a ver cómo armamos un portafolio con ETFs con esta base. Bueno, se vería el portafolio de la siguiente forma: 11 activos, entre los que destaca cuestiones que no vemos tanto: el capital privado y la parte de especiales, de oportunidades especiales. Muy bien, ¿cómo vamos a ir armando nuestro portafolio? Para el 18% de acciones en Estados Unidos podemos usar el BTI o el ITOT, que contienen todas las acciones del mercado estadounidense. Una opción más económica o un poco más reducida también sería IVV peso o BOO, que bueno, son solamente el S&P 500. Te dejaré una lista de reproducción con todo lo que tienes que saber del S&P 500. 18% para acciones de países desarrollados, podríamos usar el ETF PEA o el IXUS. Para el 12% de acciones de países emergentes, podemos utilizar el BWO o el EEM para todo lo que son países emergentes. Estos dos ETFs tienen una parte muy cargada a China, pero incluso acaba de llegar al SIC en estos días pasados un
ETF que excluye a China de los países emergentes. También, bueno, hay que valorar esto. E incluso podríamos poner aquí el VMEX, aunque estaríamos concentrado todo en México. Para bonos de Estados Unidos, el 5% en BND o GOVT. Bonos internacionales BNDX o BGRN. Este es un ETF para bonos verdes internacionales, un poquito más sustentable en este sentido. 6% de bienes raíces, BNQ, ICF, RWR. Serían algunos de los ETFs que podemos usar. Pero vamos a la parte más interesante. El 7% de capital privado. El ETF que está disponible aquí en el SIC respecto a esto es el PSP, que invierte en empresas privadas como tal, no precisamente tal vez como accionista en la empresa, pero sí como deuda de esas empresas o todo esto. Sería la forma más fácil de exponernos a este sector. Para materias primas, pues DBC, GSG, BAW son algunos de los ETFs que podemos utilizar. Bonos protegidos de la inflación, el TIP, VTIP o UDITRAC, tal cual de bonos protegidos de la inflación de aquí de México. Para infraestructura, aunque en BTI o en BOO ya tendrías algo de exposición a este sector, incluso en los ETFs de materias primas. Bueno, uno específico de infraestructura es el IGF. Todos estos ETFs están disponibles en el SIC. Para las oportunidades especiales, que es lo que hace un poquito más interesante este portafolio, podríamos hablar incluso de criptomonedas, ETFs temáticos, por ejemplo, de agua, de videojuegos, de inteligencia artificial y robótica, autos eléctricos, aunque como tal lo podríamos manejar con small caps, con el ETF VB. Pero bueno, para hacer interesante el test, el backtest y ver qué rendimientos hubiera podido dar, obviamente rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pues vamos a usar las criptomonedas y la más antigua pues es Bitcoin. Muy bien, quedaría entonces de esta forma compuesto nuestro portafolio: BTI, BEA, EEM, PSP, BND, BNDX, VNQ, GSG, bonos protegidos de la inflación con TIP, IGF para infraestructura y Bitcoin para las oportunidades especiales, un poco especulativo, temático, alternativo. A eso sería lo que se referiría con oportunidades especiales. Está muy bien este portafolio. De hecho, ahorita en las conclusiones vamos a mencionar por qué nos parece muy interesante este portafolio. También algo que tenemos que ver es que su correlación con el mercado estadounidense es de 0.66%. No está del todo relacionado con, por ejemplo, el mercado que es el S&P 500. El S&P 500, el BOO, por ejemplo, un portafolio 100% en BOO, pues tiene una correlación con el mercado estadounidense de 1 a 1. Aquí, ¿qué pasa? Quiere decir que si hay una caída, no caería en el mismo porcentaje este portafolio y tampoco a lo mejor subiría de la misma manera. Vamos a ver otros datos. El rendimiento que ha tenido en datos del 2014 hasta ahora 2021 ha tenido un rendimiento promedio de 21.20% contra un 13.87%. La mayor caída de este portafolio obviamente a lo mejor es un poco más volátil si su desviación estándar está en 17.9 comparada con el 14.2 del S&P. Su mayor caída fue del 20% y la mayor caída del S&P 500 en este periodo fue del 19.63%. Bastante similar, y si nos damos cuenta pues nos da un mayor rendimiento. Esto probablemente pues gracias a Bitcoin, ¿verdad? Que ha tenido esta gran revalorización en los últimos meses. ¿Qué pueda pasar en el futuro? No lo sabemos. Y obviamente rendimientos pasados pues no garantizan rendimientos futuros. Aquí podemos ver una gráfica de cómo se ha comportado en este mismo periodo el portafolio de el Erian en azul contra el S&P 500. Entonces vemos que pues sí le ha sacado bastante, aunque en periodos estuvo por debajo del S&P 500. Este portafolio en lo personal me parece muy interesante, ya que
pues da la oportunidad de hacer una diversificación incluso mayor y nos da esa parte de con un 8% de nuestro portafolio tomar esas oportunidades especiales como lo llama el Erian y a la vez hacer esa parte especulativa, ¿no? Si tenemos esa espinita, por ejemplo, de decir, hubiera invertido en X acción, en X activo, pues bueno, nos da la oportunidad de tener una exposición a esos activos que a lo mejor otros portafolios más conservadores pues no lo hacen. Y también nos permite no arriesgarnos con mucho de nuestro patrimonio, sino una pequeña parte. Entonces, el portafolio de Elerian pues es una muy buena opción a lo mejor a tomar en cuenta, solamente estar conscientes de que pues la volatilidad de este portafolio puede ser mayor que los de otros portafolios que hemos visto y que vamos a seguir revisando. Entonces, tomar esto en cuenta, ¿qué tanto riesgo estoy dispuesto a tomar para obtener mejores rendimientos? Hasta aquí el video de hoy. Te invito a que si te ha gustado el contenido le des like, lo compartas, te suscribas y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto.